Entonces, cualquier duda me escriben. Entonces vamos a continuar hoy. La idea es recordar unos conceptos que hemos estado viendo en las clases anteriores y tratar de introducir unos conceptos nuevos, ¿verdad? Entonces, hasta el momento nosotros hemos visto en clase que existen dos tipos de campos: los campos eléctricos y los campos magnéticos. Esos tipos de campos pues los encontramos en la naturaleza de forma natural, ¿verdad? Cualquier partícula o objeto cargado negativamente o positivamente te va a generar un campo eléctrico. ¿Ya? Nosotros podemos inducir cualquier objeto a que tenga una carga negativa o positiva. Por ejemplo, si usted toma su peine, ¿verdad? O un papel y comienza, ¿verdad?, a frotarlo sobre su cabello, usted por un buen ratito va a inducir que ese peine, ¿verdad?, pierda electrones y ese peine va a adquirir una carga eléctrica, porque va a adquirir electrones. Entonces, y el otro material, ¿verdad?, si fuera el cabello o otro objeto, ¿verdad?, entonces va a perder electrones y entonces va a adquirir una carga positiva, ¿verdad? Entonces no necesariamente tiene que ser algo puntual, ¿verdad? Puede ser un objeto. Incluso usted y yo, ¿verdad?, por tanto el movimiento, el roce con el objeto, podemos llegar a adquirir una carga negativa. Por eso ya hemos visto, ¿verdad?, y todo lo que estudia electrónica sabe que antes de tomar una tarjeta electrónica ya sabe que tiene que descargarse, tiene que tocar un objeto metálico para descargarse, o utilizar un guante, o creo que hay materiales o cosas que te sirven para descargarse, ¿verdad? O que sea un guante dieléctrico. Entonces, o guardamos nuestro equipo electrónico, una tarjeta, que sea en un recipiente o una bolsa plástica que sea dieléctrica, ¿verdad? Para protegerlo, ¿verdad?, de cualquier descarga de otra externa. Entonces aquí tenemos dos partículas cargadas de la izquierda de forma negativa. Es decir, cuando algo está cargado de forma negativa es que tiene exceso de electrones, y cuando está cargado de forma positiva es que tiene carencia o falta de electrones. ¿Okay? Entonces los campos eléctricos, cuando es negativo, los representamos con vectores hacia adentro, ¿verdad? Porque este campo está orientado de esa manera. Si fuera una carga positiva, entonces lo orientamos, ese campo eléctrico, con flechita hacia afuera de la carga. Ahora, hay otro dato interesante, no sé si ustedes lo pueden ver en pantalla, es que aparte de las flechitas, vemos acá como unos círculos. Estos circulitos que están acá, eso nosotros lo conocemos, ¿verdad?, como líneas equipotenciales. Entonces, esas líneas equipotenciales, lo que nos indica a nosotros es que en esa línea, en ese círculo, si vos comenzás a dar la vuelta alrededor de la carga y vos estás moviendo en este círculo, te vas a encontrar que la intensidad del campo eléctrico es la misma exactamente en esos puntos. ¿Por qué? Porque se encuentran a la misma distancia de la partícula que está cargada. Entonces, y así sucesivamente, ¿verdad? Cada uno al final, ¿verdad?, o alrededor de la carga hay esas superficies equipotenciales. Lo que te indica es que en ese punto la intensidad es la misma. Y recordemos también que nosotros, conforme nos alejamos de nuestra carga eléctrica, la carga, ¿verdad?, entonces la intensidad va disminuyendo. Nos vamos alejando, la intensidad va disminuyendo. Yo creo que acá tengo otra forma de ver esto. Déjenme ver.
Bueno, antes que cargue eso, entonces recordemos también que otra cosa que aprendimos sobre los tipos de campos eléctricos o de las cargas es que cuando ellas son de distintos signos, ¿verdad? Ellas se atraen, es como los imanes, ¿verdad? Que son polos opuestos, se atraen, entonces esto es parecido. Mientras tanto que si son del mismo signo, ¿verdad? De la misma carga, ellas se van a repeler, ¿verdad? Entonces si nosotros por ejemplo cargamos dos papelitos, ¿verdad? Los inducimos, ¿verdad? A tener una carga eléctrica negativa rozando nuestro cabello y lo ponemos los papelitos juntos, entonces ellos se van a repeler porque están cargados, ¿verdad? Y del mismo signo, entonces va a haber una repulsión entre ellos. Y vamos a ver acá. Entonces acá tenemos este simulador donde tenemos esta cosita amarilla que me está indicando la intensidad del campo eléctrico a la cierta distancia de la partícula que está cargada. Si ustedes ven, ¿verdad? Acá en el centro está más rojo, después se va degradando, se va haciendo más tenue hasta que, ¿verdad? Ya deja de estar rojo. Eso significa que entre más nos acercamos a la partícula cargada, la intensidad del campo eléctrico va a ir aumentando. Por eso vemos este vector, cuando yo me acerco a la carga, el vector se hace más grande, el vector de campo eléctrico, porque eso me está indicando que la intensidad es mucho más grande mientras nos acercamos. Mientras que si nos alejamos, pueden ver que los vectores, las flechitas, son más pequeñas. Eso es lo que me está indicando que entre más me alejo del campo eléctrico, entonces la intensidad va disminuyendo. ¿Cómo hacíamos nosotros para calcular la intensidad del campo eléctrico? Ustedes recuerdan que utilizábamos una fórmula. Entonces vos querés saber, por ejemplo, la intensidad de campo eléctrico que me está produciendo esta partícula a una distancia cualquiera. Para algunos libros tutoriales va a aparecer una D, otro una L, ¿verdad? Pero generalmente se utiliza una R, la letra R, para indicar la separación. Entonces, ¿a qué cosa? Una separación a un punto P, ¿verdad? O sea, en este punto P podría ser que esté una partícula cargada de manera positiva o esté una partícula cargada de forma negativa. Recordemos que, que como esta carga eléctrica positiva me está generando un campo hacia afuera, ¿verdad? Entonces, si en este punto P tuviéramos una carga positiva, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué dicen ustedes de acuerdo a lo que hemos estudiado en clase? Si esta fuera una carga positiva, esto se llama carga de que si fuera una carga positiva, ¿verdad? De prueba, entonces lo que va a hacer esta partícula cargada se va a repeler. Entonces lo que va a estar haciendo va a buscar cómo impulsarla, alejarla de la zona. Entonces nosotros podemos calcular la intensidad del campo eléctrico, ¿verdad? Utilizamos la letra E mayúscula a cierta distancia, ¿verdad? Entre más fuerte sea la carga que tenga esta partícula, entonces me va a generar un campo eléctrico mucho mayor y va a abarcar distancia más grande, ¿ya? Pero si la carga es pequeña, entonces el campo eléctrico va a ser pequeño, entonces usted va a tener que acercarse más para poder sentir la influencia de ese campo eléctrico, ¿verdad? Entonces nosotros utilizamos la siguiente fórmula. Para conocer la magnitud del campo eléctrico necesitamos conocer primero la constante K, que es una constante proporcionalidad, ¿verdad? Que me está indicando el tipo de medio en el que nos estamos moviendo. Recuerden que en clase nosotros utilizamos nada más una constante K que equivale a 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado.
Entonces, esta constante lo utilizamos siempre porque nosotros suponemos que estamos trabajando en el vacío, ¿verdad? Que estas partículas que están acá, ¿están en el vacío o están en el aire? Aunque las constantes son algo diferente en el vacío con el aire, pero realmente es tan poca, la diferencia es muy poca, entonces que asumimos el mismo valor de K. Entonces, esa constante K usted la multiplica por la carga. La carga entre qué cosa? Entre la distancia al cuadrado que hay de la partícula cargada hasta al punto P. Eso, conociendo esos tres valores, o la carga y la distancia, y conociendo la constante de proporcionalidad, nos damos una idea de cuánto es la intensidad. La intensidad del campo eléctrico, la unidad de medida es Newton sobre Coulomb, es decir, que esta unidad de medida lo que te indica es cuánta fuerza vos necesitas aplicar. Por ejemplo, si vos necesitas mantener ese cuerpo, esa partícula P, ¿verdad? O esa carga de prueba P, ¿cuánta fuerza vas a necesitar vos para mantenerla ahí en esa posición, sin que se mueva, sin que sea repelida por la carga, ¿verdad? Por la partícula cargada? Entonces, ¿cuánta fuerza vas a necesitar por cada Coulomb, ¿verdad? Unidad de Coulomb que tenga esta partícula? Esa es la idea del campo eléctrico. Otra cosa de esta constante de proporcionalidad, si ustedes revisan, ¿verdad?, los libros y los materiales que les comparto, también ese K se puede representar se puede descomponer de la siguiente manera, ¿verdad?, que sería 1 sobre 4pi por la constante, ¿verdad? Esta se llama constante dieléctrica, que es sub 0, por la constante eléctrica en el vacío, E sub B. Entonces, algunas veces usted se va a encontrar, ¿verdad? En vez del valor K, en alguna fórmula usted puede encontrarse esto, que es 1 entre todo esto. Entonces, la constante en el vacío, E sub B, es 1, ¿verdad? Entonces, ya la constante dieléctrica va a tener un valor E sub 0, ¿verdad?, de 8.85. Esto normalmente no lo utilizamos en clase, ¿verdad?, porque ya utilizamos la constante K ya directamente simplificada. Si vos simplificas 1 entre 4pi por E sub 0, entonces vas a obtener este valor que estamos utilizando nosotros, 9 por 10 a la 9. Entonces, este sería el valor de esta constante dieléctrica. Entonces, si estuviéramos trabajando, ¿verdad?, ya en otro tipo de material, entonces acá tendríamos que averiguar el valor de E sub B, ¿verdad? Si estamos trabajando dentro del agua, dentro de tierra, dentro del material, entonces esta constante va a variar, ¿verdad? Entonces, esta es la ecuación que utilizamos nosotros para calcular la intensidad del campo eléctrico a determinada distancia. Vemos, ¿verdad?, que la carga está, la unidad de medida, ¿cuál es? Es el Coulomb. Yo digo Coulomb, ¿verdad?, pero según pues supuestamente la forma correcta de pronunciar es Coulomb, ¿verdad? Coulomb. Pero yo digo Coulomb, ¿verdad? La unidad de medida de la carga es Coulomb. ¿Qué significa eso? Para graficarlo mejor, ¿verdad?, por si alguien no comprende qué es eso de la carga, el Coulomb, recordemos, por ejemplo, si vos querés medir cuánto hay del punto A al punto B, dale que vos vas a caminar
del punto A al punto B. Entonces, vos podés hacer realizar varios cálculos. Vos necesitas saber, por ejemplo, cuál es la distancia que hay de A hasta B. Entonces, esta distancia sería, ¿verdad?, por así decirlo, una magnitud, ¿verdad? Una magnitud escalar, ¿verdad?, que yo le he llamado distancia para saber lo que voy a recorrer caminando del punto A hasta B. Entonces, esta distancia podría llamarlo al valor de la carga, ¿ya? Ahora, pero la distancia, ustedes todos sabemos que la distancia existe en varias unidades de medida. Es decir, que existe el metro, el kilómetro, el pies, milla, etc. Entonces, la distancia tiene sus unidades de medida. Entonces, de acuerdo al tamaño de la distancia del objeto, entonces vos así trabajas con metros, kilómetros, millas, pies. Entonces, esto que está acá, metros, kilómetros, pies, sería la unidad de medida de la distancia. Entonces, igual, el coulomb es la unidad de medida de las cargas, ¿verdad? Ya sea esas cargas, ustedes recuerdan que pueden ser positivas o pueden ser negativas. Negativa es cuando tiene exceso de electrones y positiva exceso de protones, es decir, carencia de electrones. En términos microscópicos, las cargas positivas y negativas pues se le dan, las negativas y les dan, ¿verdad?, lo que se llaman, las partículas que se llaman electrones, y la positiva la dan la otra que se llama protones. Entonces, los electrones y los protones son pequeñas partículas que están cargados. Entonces, y el valor de las cargas de cada uno de ellos es la misma, exactamente la misma, solo que con, por así decirlo, con signos opuestos. Entonces, que al estar juntos, los protones y electrones, entonces ellos se anulan, ¿verdad? Entonces, no existen, por eso es que no existe ningún cuerpo, por lo general, los cuerpos no son ni negativos ni positivos, ¿verdad? Porque ellos se cancelan por la cantidad de protones y electrones. Entonces, el electrón tiene una carga, igual la carga es la misma al protón. Entonces, la carga del electrón se dice que tiene la siguiente unidad de medida, que sería, que también se mide en coulomb. Un electrón equivale a 1.621 y otro dígito más por 10 a la menos 19 coulomb. O sea, un electrón tiene esa carga. Ahora, esto de dónde viene, esto menos 10 a la menos 19 coulomb, ¿verdad? Es un número pequeñísimo, ¿verdad? Es decir, antes del 1 usted va a poner 18 ceros, ¿verdad? 18 ceros antes del 1, es una carga muy pequeña. Pero esta carga, ¿de dónde viene, verdad? El coulomb, un coulomb, ¿verdad? Según como lo estableció, lo estimaron los científicos anteriormente, un coulomb equivale a 6 trillones de electrones, es decir, 6.24 por 10 a la 18 electrones, es decir, un 6, después del 6 usted va a mover 18 unidades. Es decir, un coulomb equivale a la carga eléctrica de 6 trillones de electrones. Es decir, para alcanzar un coulomb usted tiene que tener en sus manos 6 trillones de electrones, ¿verdad? Entonces, por lo que tanto es una carga alta, ¿verdad? Un electrón tal vez no te va a hacer nada, pero 6 trillones de electrones que se junte su carga y te lo ponen, entonces ya ahí sí, ¿verdad?, te puede causar efecto. Entonces, por eso, cuando en nuestros ejercicios que ustedes han hecho, normalmente no trabajamos con coulomb. ¿Cómo trabajamos nosotros? ¿Verdad? Con otras unidades más pequeñas. Recordemos que en las unidades de medida, por ejemplo en la distancia, el metro se subdivide en otros, ¿sí o no? ¿En qué otras unidades se subdivide el metro? ¿Algún ejemplo? ¿Algún aporte? El metro, ¿en qué otras unidades de medida la podemos descomponer?
¿Alguien que quiera aportar? En milímetros, en centímetros, no sé. Correcto, ¿verdad? El metro lo podemos descomponer en centímetros, ¿verdad? Milímetros. Ahora, también lo podemos encontrar en kilómetros. ¿Está? Ahora, de esto se puede descomponer en otros tipos de unidades, como el hectómetro o el decámetro, etc. Entonces, así como este metro lo puedo subdividir, porque, por ejemplo, si vos estás midiendo un perno, por ejemplo, tenés un perno acá. Entonces, para medir la distancia de un perno, hombre, ¿qué unidad de medida voy a utilizar yo? El metro. O sea, si vos medís un perno, suponete que un perno mide 5 centímetros, entonces vos no vas a decir, este es un perno de 0.05 metros. Que lógicamente no vamos a decir así. ¿Con qué unidades de medida vamos a trabajar? Pues lógicamente con una escala acorde a su tamaño. Es decir, o trabajas en centímetros o trabajas en milímetros, es decir, un perno de 5 centímetros. O puedes trabajar en pulgadas si vos querés, que sería aproximadamente, ¿verdad? 2 pulgadas. Entonces, lo mismo ocurre acá con los coulomb. El coulomb es una unidad de medida grande, entonces por eso nosotros venimos y lo subdividimos, ¿verdad? Y que son las unidades que nos aparecen normalmente en los problemas, que son el milicoulomb, microcoulomb, el otro es, bueno, acá recordemos que el milicoulomb, ¿qué cosa es? 1 por 10 a la menos 3 coulomb. Ahora, el mili, ¿verdad? Este es el mili. El micro sería 1 por 10 a la menos 6. Correcto, a la menos 6 coulomb. Y luego tenemos el otro es el nano, que equivale a 1 por 10 a la menos 9 coulomb. Entonces, esto, por ejemplo, este 1 por 10 a la menos 3, ¿qué significa? ¿No? Por si alguno pues no lo recuerda. Significa que vos estás dividiendo 1 entre 1000. 1 entre 1000, ¿a qué cosa equivale? 1 por 10 a la 3, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? 1000 vos lo podés escribir en notación así como exponente, como 10 a la 3, es decir, multiplicar 3 veces 10, ¿qué te va a dar? 1000. Entonces, este 10 a la 3 vos lo podés escribir, podés subirlo arriba. Entonces, el 10 lo puede subir arriba y este 3 va a pasar a negativo. Entonces, si vos decís 1 por 10 a la menos 3, significa que estás dividiendo 1 entre 1000. 1 entre 1000 es lo mismo que vos digas 10 a la 3. ¿Sí? Entonces, y 10 a la 3 vos lo subís arriba, entonces te va a caer 1 por 10 a la menos 3. Así sucede con todo esto. Cuando vos decís 1 por 10 a la menos 6, que estás dividiendo 1 entre 6. Y 1 por 10 a la 9 estás dividiendo, es decir, 1 entre 10 a la 9. Por tanto, ustedes pueden ver, ¿verdad?, que el nanocoulomb, el mili y el micro son unidades de medida muy pequeñas. Sin embargo, en escala microscópica, ¿verdad?, se causan efectos considerables, ¿verdad?, a las cargas. Entonces, estas son las unidades de medida que nosotros trabajamos, ¿verdad? El coulomb, ¿qué cosa es? Es una unidad de medida para medir la carga eléctrica de una partícula. Y el coulomb, ¿verdad?, puede ser para partículas positivas, cargadas positivamente, o para partículas cargadas de forma negativa. Es la misma unidad de medida. ¿Qué es lo que lo va a diferenciar? Pues simplemente el signo positivo para las cargas positivas y negativo para las cargas negativas. Entonces, este es tiene que ver con el campo eléctrico. Pero también nosotros vimos otras cositas, ¿no? Bueno, antes de pasar a lo otro, esto que estamos viendo acá en pantalla es un campo magnético. Ustedes ya vieron que los campos eléctricos están formados por vectores que se mueven así, ¿verdad?, de forma radial. Los campos eléctricos o magnéticos se
lo podemos encontrar de forma natural en la naturaleza, ¿verdad? En las piedras. Entonces, y eso me genera un campo, el campo magnético lo generan de esta manera. Son líneas que entran en el polo norte y entran en el polo sur, ¿verdad? Este tipo de líneas nadie las mira, no hay manera de verlas, ¿verdad? Son invisibles. Sabemos que están ahí por la influencia que me generan estas líneas sobre los materiales ferromagnéticos, es decir, los materiales metálicos. Entonces el campo magnético se genera de esta forma y de esta forma se representa, ¿sí? Ahora, otra cosa que hemos aprendido en clase, ¿qué cosa era? Es la famosa ley de Coulomb. Yo creo que ya lo vimos. Ahora vimos este simulador en clase. Okay. Esto creo que lo vimos en clase. Tenemos estos dos hombrecitos que están sosteniendo dos partículas cargadas. La que está en rojo es una partícula cargada positivamente, y la que está como en lila, ¿verdad? En morado, es una partícula cargada negativamente. Entonces, ¿qué es lo que te dice bueno, después miramos la fórmula. Entonces, si vos tenés dos partículas cargadas con el mismo signo, miren, yo tengo aquí dos partículas cargadas positivamente, acá me está diciendo que tienen 8 microcoulomb, ¿verdad? Entonces, cuando usted acerca esas dos partículas, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a generar una fuerza de, ¿cómo se le llama este tipo de fuerza, jóvenes? Atracción o repulsión. Miren que son dos partículas cargadas positivamente. Dicen ustedes. Entonces, estas dos partículas, ¿qué tipo de fuerza me está generando estas dos partículas? ¿Atracción o repulsión? Ahí se están repelando, ¿no? Aquí sí se están, ¿verdad? Existe una repulsión entre ellas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tenemos dos partículas cargadas, ya lo dijimos, ¿verdad? Del mismo signo, ¿verdad? Ellas se van a repeler. Entonces, por eso vemos que estas flechitas que están acá son las fuerzas que ellas me están generando al acercarlas. Dice aquí que es de 1775 newton, la que estamos viendo ahorita. ¿Qué significa eso? Que para que estas dos partículas se mantengan a esa misma distancia, que anda aproximadamente, aquí miren, como 1.5 centímetros más o menos, para que se mantengan a esa distancia, estos hombrecitos que le están empujando tienen que aplicar una fuerza, cada uno de ellos, de 1775 newton. ¿Okay? Ahora vamos a hacerlo otra cosa. Aquí están cargados de forma positiva, pero también podemos cargarlo de forma negativa. Bien, puede ver que aunque acá tienen ellos, dice aquí menos 10 microcoulomb, es la carga eléctrica que tienen ellos, es decir, dos cargas negativas. Entonces igual los hombrecitos tienen que empujarlas para mantenerla a esa distancia, ¿verdad? Aunque ahora sean cargas negativas. Ahora vamos a poner de la derecha le vamos a poner carga positiva y de la izquierda carga negativa. ¿Qué pasa ahora? ¿Verdad? Acá me está generando siempre dos fuerzas. Ahora las fuerzas están en sentido siempre hacia adentro, pero sentido contrario, lo que me está indicando que ellas me está generando una fuerza de atracción entre ellas. Por eso ahora acá los hombrecitos, en vez de empujarla, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? Tienen que aplicar una fuerza hacia afuera. Ya, cada uno de ellos van a aplicar una fuerza que se opone a la fuerza que me está generando cada partícula cargada. Entonces, dice acá
que alguien tiene el micrófono activado. Ahora sí, vamos a ver. Ahora sí, ya lo silenciamos ahí. Okay. Entonces, según lo que estamos viendo ahí en pantalla, lo que me genera el programa, ¿cuánto tienen que aplicar los hombrecitos? No sé si lo pueden ver ahí ustedes en pantalla. ¿Cuánta fuerza tienen que aplicar para mantenerla a esa distancia? Entonces, acá ellos tienen que aplicar una fuerza, dice aquí, de 1300 newton. O sea, tienen que jalarla con esa cantidad de fuerza para que estas partículas no se acerquen más y no se toquen, ¿verdad? Entonces, y acá entramos lo que nosotros conocemos como la famosa ley de Coulomb. Entonces la ley de Coulomb nos dice que las fuerzas que me generan dos cargas, ya sea de atracción o repulsión, equivale a multiplicar las dos fuerzas, las cargas de las dos partículas entre la distancia al cuadrado. De una forma más sofisticada, ¿verdad? De acuerdo al concepto que usted puede encontrar en los libros, te dice que la ley de Coulomb te dice que la fuerza que te generan dos partículas va a ser directamente proporcional al producto de las dos cargas, de cada una de las cargas de ellas, y inversamente proporcional de su distancia al cuadrado. Esa es la ley de Coulomb, es lo mismo que está aquí en la fórmula, y como ustedes pueden ver, pues siempre se necesita trabajar, ¿verdad?, con la constante proporcionalidad, que eso va a variar de acuerdo al medio que nos encontremos, si en el vacío, en el aire, en el agua, en tierra, en cualquier otro tipo de medio. Q1 es la carga de la partícula 1, Q2 es la carga de la partícula 2 y R2 es la distancia que existe entre estas cargas. Recordemos que cuando usted ingresa los valores acá, o cuando lo ingresamos en clase, los valores de las cargas, lo hacíamos como un valor absoluto, es decir, lo poníamos los valores positivos, para no confundirnos, ¿verdad?, con confundir el signo de la carga con el signo del campo de la fuerza. Lo mismo sucede con el campo eléctrico, ¿verdad? Por eso cuando en la fórmula del campo eléctrico, para encontrar la intensidad del campo eléctrico, para poner el valor de la carga también la ponemos como valor absoluto. Ya la ponemos como valor absoluto porque el valor del signo ya sea de la fuerza o el campo eléctrico no tiene nada que ver con las cargas. Es decir, si la fuerza de atracción, ¿verdad?, que existe, o repulsión que existen entre ellas, ¿verdad?, si nosotros determinamos, ¿verdad?, que la fuerza en este caso, ¿verdad?, por ejemplo, se va dirigido, ¿verdad?, ya esto tiene que ver ya cuando son varias partículas. Porque aquí lo que si nosotros lo simbolizamos aquí, van a ver, por así decirlo, dos fuerzas, ¿verdad? Son fuerzas. Lo podemos representar como dos fuerzas, pero al final, en términos generales, es como que fueron una sola fuerza que se trajeran entre ellas. Ahora, en este caso, acá no podemos determinar si va a izquierda o derecha, porque realmente la atracción es hacia ambos lados. Lo que podemos determinar nada más con este valor, lo que determinamos la intensidad y la fuerza que usted necesitaría para mantenerlas separadas a una distancia R, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos varias partículas, ¿verdad?, como una de las tareas que ustedes hicimos en clase la última vez, ustedes recuerdan que miramos varias, 2, 3 o 4 cargas, ¿verdad? Creo que solo dio tiempo de hacer uno de 4 cargas, que era un cuadrado. Entonces, cuando analizamos este tipo de ejercicios,
lo que realmente calculamos son las fuerzas resultantes. Bueno, antes de pasar a esto, mejor vamos a terminar de repasar esto. Entonces, la ley de Coulomb es esta fórmula, ¿verdad? Que te dice que la fuerza que genera de atracción o repulsión entre dos cargas, multiplicamos la carga 1 por la carga 2 por la constante K entre la distancia al cuadrado. ¿Okay? Entonces, el signo de la fuerza acá no tiene nada que ver con el tipo de carga, ¿verdad? El signo ya tiene que ver hacia dónde está dirigida la fuerza. Si ustedes recuerdan, en clase entonces hicimos este ejercicio donde tenemos 4 cargas dispuestas como un cuadrado. Entonces recordemos que todas estas cargas ellas me están generando una fuerza, ¿verdad? Las que son positivas van hacia afuera, ¿verdad? Y las que son negativas van hacia adentro. Entonces, por tanto, el efecto que va a generar cada carga sobre otra partícula va a ser de una forma. Ahora, uno puede ser que la traiga y la otra lo va a repeler. Entonces, si vos te ubicas, por ejemplo, acá, que era el ejercicio que hicimos nosotros, que la carga de prueba P. Entonces, esa carga de prueba de P va a estar influenciado por el campo eléctrico de cada uno de ellos, ¿verdad? Que se representa por la letra E. Pero también ese campo eléctrico en combinado con el valor de la carga de prueba P va a generar una fuerza. Y esa fuerza puede ser de atracción o repulsión. Entonces, una la va a empujar, la otra la va a traer, ¿y qué es lo que va a causar? Pues va a ser como una especie de carambola, por así decirlo, y al final esa partícula va a tomar alguna dirección, puede ser para acá. Creo que el ejercicio que hicimos nosotros tomaba esa dirección, ¿verdad? Pero por la simetría que tenían las cargas, ¿verdad? Ahora, si nosotros separamos de otra forma diferente estas cargas, y una es mucho más fuerte que la otra, entonces recordemos que las que son más fuertes va a tener una influencia mayor sobre la carga de prueba P. Entonces, esa carga de prueba de P puede ser que tome un sentido para acá, a la derecha, o puede ser hacia arriba, hacia abajo. Entonces, esto se le llama la fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante, el signo va a depender hacia donde está dirigido. Por convención decimos que si va dirigida hacia la izquierda va a ser una fuerza resultante negativa, y si está dirigida hacia la derecha va a ser positiva. Si está dirigida hacia arriba va a ser positiva, y si está dirigida hacia abajo, negativa. ¿Okay? Entonces, la fuerza entre cada una de las cargas, Q1, Q2 y Q3 y Q4, ¿verdad? Estas cargas van a generar una fuerza, ya sea de atracción o repulsión, sobre la carga de prueba P, y de acuerdo a la intensidad de la carga, así va a influir sobre ese punto. Entonces, las fuerzas, ¿verdad? Recordemos, o la intensidad del campo eléctrico, creo que la que hicimos en clase fue calcular la intensidad vamos a ver, sí, la intensidad del campo eléctrico. Ya, entonces, recordemos que de acuerdo a la dirección, por ejemplo, este era Y y este era X. Entonces, en caso de la carga 2, miramos que la flechita, mire, el campo está dirigido hacia ella. Entonces, por eso nosotros poníamos acá que la intensidad del campo eléctrico, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Si fuera la fuerza, si estuviéramos calculando fuerza, la fuerza tuviera esa dirección, ¿verdad? Si esta fuera positiva, ¿verdad? Entonces, ya para determinar el signo de la fuerza o el campo eléctrico, como ustedes pueden ver, va a depender de varios factores, no del signo de la carga, sino hacia dónde está dirigido la fuerza o el campo magnético, el campo eléctrico que me está generando cada campo. Entonces, por eso, en la ecuación nosotros no lo trabajamos como valor absoluto. Vamos a ver.
acá, ¿verdad? Por eso nosotros trabajamos el valor de la carga como valor absoluto, ¿no? ¿Verdad? No así con los signos negativos. Se puede, pero ahí tendría que estar vos muy pendiente, ¿verdad? A la hora de la gráfica. Entonces, para hacer estos cálculos no se hacen así de manera abstracta. Cuando estás haciendo este tipo de cálculos en física, siempre, creo que en 99% de los casos, vos tenés que hacer un esquema para vos orientarte qué es lo que estás haciendo, ¿verdad? Porque hacerlo así en el aire, ¿verdad? Y más que todo por el sentido, si no, no lo podemos hacer de esa manera. Entonces, eso es lo que hemos estado aprendiendo en clase en la primera semana, calcular la intensidad del campo eléctrico, la intensidad de la fuerza entre dos cargas, aplicando la ley de Coulomb. Y ahora, a partir de esta semana, entramos a ver otro tipo de conceptos, ya, ¿verdad? Lo que se llama, vamos a entrar, por ejemplo, a lo que se llama circuitos eléctricos y magnéticos. Anteriormente se creía que los campos eléctricos, o sea, la corriente eléctrica y el magnetismo no tenían nada que ver, ¿verdad? Pero ya con el tiempo, ¿verdad? Bueno, ya creo que vamos a ir cerrando ya la clase, ya tenemos la hora. Solo voy a repasar rápidamente esto para pasar a asistencia. Antes se creía que se creía que las cargas eléctricas y los campos magnéticos pues no tenían nada que ver. Pero luego, ¿verdad? Una vez un señor llamado Michael Faraday descubrió que sí, ¿verdad? Hay una relación que entre ellos, ¿verdad? Ahí estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Una bobina, ¿verdad? O una espira circular, y acá tenemos un imán. Como ustedes pueden ver, el imán tiene acá unas líneas, ¿verdad? Y esta línea lo que me está representando es el campo magnético del imán. Este señor descubrió que si vos pasás un imán, y lo estamos viendo así repetidamente, ese imán, ¿verdad? Te va a inducir una corriente eléctrica. Es decir, en otras palabras, te induce un campo eléctrico y a la vez ese campo eléctrico te va a inducir una corriente eléctrica dentro de un circuito. Entonces, a partir de estos tipos de experimentos, apareció lo que se le llama el electromagnetismo. Y se dieron cuenta que de una otra forma, el magnetismo, ¿verdad? Te genera una corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, entre más espiras le pones vos, ¿verdad? Aquí al lado de esta bobina, entonces te va a generar mayor carga, ¿verdad? Si le pones menos espiras, te va a generar una mayor corriente eléctrica. Esto se debe, ¿verdad? En forma como científica, lo que te dice es que la variación del campo eléctrico en un área determinada, ¿verdad? Te va a generar te va a inducir un campo eléctrico y a su vez una corriente eléctrica. Acá Faraday descubrió, ¿verdad?, que haciendo esto podía generar. Ahora, este principio utilizan pues lo que los motores y las centrales que producen corriente eléctrica. Ya, si usted ya es técnico y ha trabajado en estas cuestiones de motores, ya usted pues puede darse cuenta que realmente los motores eléctricos funcionan de esta manera, utilizando este principio, ¿verdad?, que se le llama electromagnetismo, induciendo campos magnéticos produciendo campos magnéticos para inducir una corriente eléctrica o viceversa. Acá estamos viendo en este simulador acá dos imanes, ¿verdad? Acá uno polo sur y el otro polo norte, y dentro del imán, ¿verdad?, una espira. En el caso anterior, con la ley de Faraday, miramos que vos movías
el imán. Pero vos podés hacer al revés, ¿verdad? Como hacen los alternadores. Vos movés, en vez de mover el imán, movés la espira dentro del imán. Y este mismo principio que utilizan, ¿verdad?, todas las herramientas eléctricas que tienen motores eléctricos, ¿verdad? Si usted puede ver acá, tiene estas cositas, ¿verdad? No están directamente pegadas a la espira, sino están como puestas, ¿verdad? Si usted revisa y su taladro eléctrico, su circular, en vez de tener esta cosita, tiene algo, ¿verdad? Esta es como una laminita. Pero los taladros y esas corrientes eléctricas tienen otro sistema, ¿verdad? No sé si ustedes lo conocen o nos pueden decir cómo se llama, ¿verdad? Que no toca directamente, no está conectada directamente a la espira o al motor. Esto se le llama, si no me equivoco, carbones, ¿verdad? Todas las herramientas tienen unas cositas ahí, carbones, que no está directamente, no está conectado directamente al motor, ¿verdad? La parte que da vuelta, sino que solamente lo roza, ¿verdad? ¿Para qué? Para inducir, ¿verdad? Entonces acá vos tenés esta espira, en vez de mover vos el imán, vos movés la espira, y entonces, que ese es otro concepto que te dice que la variación del área, ¿verdad?, dentro de un campo magnético, entonces te va a inducir una corriente eléctrica en la espira. Entonces esa corriente eléctrica que te produce la espira, ¿verdad?, se transmite acá al circuito, y ahí pues se contabiliza la cantidad de amperaje que te está produciendo, ¿verdad? Luego se descubrió también, ¿verdad?, que si vos tenés una carga eléctrica en movimiento, ya vimos nosotros que si vos tenés una carga, un cuerpo cargado positivamente o negativamente, ¿qué te va a producir? Un campo eléctrico. Pero ¿qué pasa si vos pones en movimiento una corriente eléctrica? Es decir, vos pones en movimiento electrones dentro de un conductor, ¿verdad? Te va a generar un campo magnético. Por eso es que los que trabajan haciendo instalaciones de voz y datos de internet saben muy bien que por eso no deben de meter dentro de la misma tubería cableado eléctrico con cableado de voz y datos, porque aparte de que el cableado eléctrico todos sabemos que se recalientan o se calientan por causa del paso de los electrones, también te están generando un campo magnético, ¿verdad? Este campo magnético se genera, ¿verdad?, repito, por el paso de la corriente eléctrica dentro de este conductor. Entonces acá lo que se procede es al revés. En el primer caso, un campo magnético me generaba una corriente eléctrica. Ahora acá, el movimiento de una carga eléctrica me está generando un campo magnético. Entonces, de acá sale lo que se conoce como electromagnetismo, ¿ya? Y por eso el trabajo que ustedes van a hacer de su famoso electroimán, se utilizan estos principios que estamos viendo ahorita, ¿verdad? En el electroimán, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a generar la circulación de una corriente eléctrica, y eso te va a generar, ¿verdad?, a su vez un campo magnético, ¿verdad? Y la forma que está esa bobina o ese solenoide está configurado, te va a generar a su vez un imán. ¿Okay? Y para ir terminando y pasar a asistencia, ¿verdad?, acá vamos a ver otro simulador que es muy parecido a lo que estamos viendo nosotros, ¿verdad? Ahí estamos viendo el paso de la corriente eléctrica. Acá esto es lo que se le conoce, ¿verdad?, como la ley de Ampere, ¿verdad? Acá usted puede ver que esa corriente eléctrica te está generando un campo, pero ese campo tiene como una especie, como una dirección, ¿verdad? Es decir, como que está dando vuelta en un sentido. Entonces, decir que de acuerdo al sentido de la corriente eléctrica, entonces ese campo va a generar como una especie de sentido, por así decirlo, ¿verdad? Entonces,
acá, ¿verdad? Es parte también tiene que ver, en esto que estamos viendo ahí, también tiene que ver con la ley de Lenz, ¿verdad? Entonces, el sentido de corriente, que nos dice que el sentido de la corriente inducida, ¿verdad? Tiende a oponerse a la causa que lo produce. Es decir, en el primer caso vemos que el paso de los electrones, ¿verdad?, va hacia acá, entonces ya me va a generar un campo magnético circular con esta forma, es decir, que va a generar, va a ir en contra de la manecilla del reloj. En el otro caso vemos que la corriente se está moviendo, los electrones se mueven en este sentido, entonces me está generando un campo magnético orientado de esa manera. ¿Ya? Entonces acá pues tiene que ver un poco, podemos utilizar también la regla de la mano derecha, pero en este caso el sentido va a ser al contrario, ¿verdad? Entonces este es útil saberlo, ¿verdad? Para cuando estamos haciendo cálculos, ¿verdad? Estamos resolviendo nuestro ejercicio. Okay, ya acá para terminar, ¿verdad? Solamente en simulador de un imán, ¿verdad? El electroimán que ustedes van a producir es lo que van a hacer de tarea, pues aplicando, ¿verdad?, todo lo que es la teoría de electromagnetismo. Estos son imanes naturales, lo que estamos viendo nosotros, ¿verdad? Pero pero nosotros lo que vamos a generar un electroimán, ¿verdad? Un imán generado, producido por una corriente eléctrica que lo que hace es atraerme, ¿verdad?, los materiales ferrosos. Okay, entonces vamos acá a la clase. Pueden ir revisando la tarea en el campus, traten de hacer lo que ustedes puedan, si no, pues la próxima semana en el aula de clase